Bueno, primero, muy buenos días con todos y con todas. Yo soy Pablo Gómez, soy sociólogo, trabajo en el área de investigación y soy docente también de la Universidad eh, San Martín de Porres, filial Arequipa. Bien, entonces, este taller va a estar dividido en 4 partes. Bueno, aquí justamente tengo el libro APA, el oficial. Les comento de que el libro del formato APA, en internet van a encontrar varias adaptaciones. Hay de la Universidad Javeriana, hay bastantes manuales gratuitos, pero ninguno de esos es el oficial. Es la única editorial autorizada para publicar el libro de las normas APA al español, porque como saben, es el séptimo en inglés y el cuarto en español, porque el anterior de este data del año 2006. Entonces había una reactualización en torno a las normas APA, y la única editorial que ha sido autorizada por APA, que es la Asociación Americana de Psicología, ha sido la editorial Moderna de México, que es esta libro oficial. Tiene algunas indicaciones muy precisas y exactas sobre algunos de los elementos de cómo se deben que citar o referenciar algunos documentos. El estilo APA va más allá de lo que es la citación. Solo se conoce la citación, citas directas, citas indirectas, pero el manual, que tiene más de 400 hojas, pues, tiene casi 467 hojas, habla más allá de lo que es las citas. Habla de cómo tenemos que usar el lenguaje libre de sesgo, cómo tenemos que referirnos al hablar de artículos, de personas. Es un conjunto de normas y de lineamientos que nos ayudan y nos facilitan el proceso de investigación científica al momento de elaborar una tesis, un documento o elaborar un artículo. Todos buscamos la excelencia tanto a nivel profesional como a nivel académico. Y para lograrlo, las normas APA nos vienen a dar un lineamiento, un conjunto de lineamientos para que la comunicación y el lenguaje sea fluido, las ideas se comiencen a acreditar de una forma correcta, comenzamos a escribir de una forma organizada, clara y concisa. Por eso el manual de las normas APA incorpora 7 capítulos, y un solo capítulo es sobre citas y referencias. Todo lo demás habla sobre otros elementos. A ver, solo para que conozcan, voy a ver la parte índice. Hablan sobre la mecánica la escritura, la gramática, el lenguaje libre de sesgo. Por ejemplo, este es un capítulo nuevo que ha aparecido en esta nueva última edición, que es del año 2019, que estaba pensada para incorporarse en el año 2020, pero como vino la pandemia, está atrasado hasta finales del año 2021. Y esta edición que tengo en español es del año 2022, o sea, del año pasado. Es la última, porque el inglés ya estaba desde el año 2019. En esta parte del lineamiento de lenguaje libre de sesgo, nos dice de que cuando vamos a hablar de personas, por ejemplo, que tienen la condición de pobreza, no podemos hablar los pobres, o podemos hablarle los gays, porque esa es una etiqueta que tiene y está cargada de un conjunto de sesgo, y en el lenguaje académico no puede haber ese tipo de sesgo. Tenemos que hablar de forma correcta. ¿Y qué nos sugiere? Hablar con sustantivos detallados. Por ejemplo, personas gays o personas homosexuales. Entonces, por eso estas normas y este apartado es completamente nuevo, porque ningún otro sistema de citación eh, aborda este tipo de cuestiones. También dicto el curso de metodología en ontología. Entonces ellos usan el estilo Vancouver. El estilo Vancouver tiene casi como unas 600 páginas, el estilo Vancouver. Es otra forma de citación, de acreditación de las fuentes, pero en ninguna parte del estilo Vancouver hablan sobre el lenguaje libre de sesgo, o qué tipo de verbos o adjetivos debemos utilizar para acreditar las fuentes. Entonces, APA sí lo incorpora, y eso es algo que de verdad que es bueno, porque comienza a reflexionar sobre cómo estamos escribiendo y cómo estamos acreditando las fuentes. ¿Por qué usar APA? Esta es una introducción, ¿no? Antes de entrar ya al tema de fondo. Tampoco el día de hoy vamos a ver ya cuestiones propias del estilo y la mecánica. Es sobre todo un tema bastante introductorio el que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué usar APA? Bueno, el estilo de APA proporciona una base para la comunicación sólida y ayuda a los autores a que las ideas se presenten de una forma bastante fluida, bastante dinámica. Esa es la importancia del APA. Varios de mis estudiantes me suelen decir que APA son cadenas, son garrotes, incluso lo llaman, ¿no?
porque obligan a que se cite y se referencie de una determinada forma. Ahora, imagínense de que, bueno, a algunos les gusta el tipo de letra Comic Sans, que es una de entre los diseñadores que es como que la más odiada, se puede decir así, porque no cumple con unos criterios propios del diseño, pero hay algunos estudiantes les gusta. ¿Qué sería si yo uso en mis trabajos universitarios la letra Comic Sans, tamaño 20, en color azul? Otro le gusta la letra, la Century Gothic, y en tamaño 5. Entonces, había una gran diversidad de formatos y los textos serían difíciles de entender. La idea de las normas APA es uniformizar el conocimiento para que se presente de la misma forma. ¿Con qué finalidad? Lo más importante de un texto son las ideas. Y entonces, al ser las ideas, nos centramos en las ideas, no en el formato, porque el formato, al estar completamente uniformizado, vamos a saber dónde encontrar rápidamente esos puntos clave que obedece el propio formato. Por ejemplo, si sabemos que la abreviación et al, que es una abreviación en latín que significa y todos los demás, cuando ponen un autor, digamos, Gómez, et al, está diciendo que hay y todos los demás, sabemos que se refiere a más autores y sabemos cómo la vamos a encontrar en el orden alfabético al final de la lista de referencias. Por eso es importante el estilo APA, porque uniformiza los trabajos, que todos tengan el mismo formato, el mismo tipo de letra, la misma forma de acreditar las fuentes. Y al tenerlo de esa forma, va a ser mucho más fácil el proceso de encontrar los hallazgos y encontrar las referencias y los autores. Esos lineamientos lo que hacen es alientan a los autores, a los nuevos autores, a poder publicar y referenciar esa base de datos. Pero también ayuda a los más experimentados, a los que conocen más sobre estos estilos de citación. Y hay algunas cuestiones muy particulares en APA, como las mayúsculas, los puntos, las comas, que vamos a verlos más adelante, justamente pensando en las tesis. Los elementos más comunes que se citan en tesis son capítulos de libro, artículos, revistas, y ahora con este nuevo formato se puede citar hasta un tweet, un comentario en Facebook, un comentario en una red social, también se puede referenciar. Claro, con algunas particularidades propias de ese elemento que está presente. Cuando el estilo funciona mejor, las ideas van a fluir de una forma lógica, de una forma orgánica. Las fuentes se comienzan a acreditar de la forma correcta. Los escritos, los textos se comienzan a convertir en predecibles y consistentes, porque lo que uno busca en una tesis, y sobre todo en la parte más compleja, que viene a ser el planteamiento del problema, porque esta es una de las partes más complejas, tienen que acreditar fuentes, datos, estadísticas, referencias, evidenciar que han hecho un proceso de investigación de todo lo que han comenzado a buscar. Y eso se puede hacer a través de este estilo. Hay también incorporaciones nuevas sobre cómo se tienen que referenciar tablas, figuras, gráficos y otro tipo de elementos visuales. El estilo APA está abarcando desde la sociología, pasando por la enfermería, pasando por los negocios internacionales y luego va hasta marketing. Ahora, ¿por qué se está volviendo en la tendencia a nivel mundial? Ahora, hay artículos científicos de odontología, lo sé porque enseño en la carrera de odontología, que algunas revistas ya están pidiendo el estilo APA, ya no están pidiendo Vancouver. El 75% de artículos en inglés que están en las bases de datos de Scopus, Web of Science, el 75% están en APA o en variantes de APA. Entonces, APA se está convirtiendo en la tendencia predominante en todo el ámbito científico y académico. ¿Por qué? Porque es fácil. ¿Por qué más? Porque busca uniformizar los criterios, los textos. Y en el caso de tesis, en el Perú, más o menos el 80% de tesis de todas las áreas están en APA. Ahora, por ejemplo, sé que en la UNSA están, en las carreras de ingeniería se están tomando APA. Ya están dejando el estilo IEEE o el Chicago, ¿no? Incluso en otras áreas. Eso porque APA es más fácil de acreditar y tiene la ventaja que hay bastantes gestores de referencia que son programas informáticos
que permiten adaptar el estilo a esos requerimientos. Que quizás más adelante con la unidad de protección social hagamos un taller de cómo usar Zotero, Mendeley y esos programas que permiten generar las referencias con un clic, ¿no? Pasar de Vancouver a APA no demora ni un segundo. Claro, pero hay unas particularidades de esos programas, ¿no? De cómo se tiene que ir acreditando las fuentes. Bien, así vamos a entrar de lleno al tema que vamos a ver el día de hoy. Pero para cerrar, el objetivo principal de la escritura académica es la comunicación. Toda escritura académica, ya sea una monografía, sea una tesis, sea un ensayo, o sea un artículo, es que se pueda comunicar al mundo. Y esto se hace respetando algunos formatos, ¿no? Algunos requerimientos que pide la ciencia. Incluso la selección de las palabras que se utilizan deben ser coherentes, deben tener estructuras en las oraciones bastante claras. Y eso habla sobre qué tipo de expresiones podemos utilizar para presentar a los autores y de qué forma se pueden presentar, para que los trabajos sean sustanciosos, sean impactantes, pero sobre todo contribuyan al objetivo que es la comunicación. A ver, hago una pregunta al auditorio, a manera de que también todos van involucrándose. ¿Saben cuál es el objetivo de la Universidad Peruana? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de todas las universidades de todo el Perú? Al año más o menos dice que están egresando entre 50.000 y 80.000 estudiantes de todas las áreas, de todo el Perú, de los cuales solo se está graduando casi como 1.000 hasta 5.000. Entonces ahí casi más de la mitad no se están graduando. Porque el objetivo de la universidad, también les comento, como dice en la ley universitaria de la SUNEDU, es generar conocimiento. ¿Y cómo se genera ese conocimiento? A través de la formación de profesionales, de las distintas áreas. Pero ese conocimiento debe ser útil para la sociedad. ¿Y cómo se convierte útil para la sociedad? Comunicándolo, publicándolo, en tesis, en artículos, en protocolos, en ensayos, en diagnósticos, en diferentes tipos de documentos que existen. Entonces, si ustedes no comunican, y lo comunican de una forma bastante correcta, bastante concisa, entonces no va a poder contribuir y cerrar ese siglo de lo que pide la Universidad Peruana. Seguro han leído El Principito, ¿no? Esa famosa obra de Antonin Saint-Exupéry, en la que cuando hay una parte en la historia que el Principito cuenta, bueno, el piloto, de que hubo un científico que presentó una obra, un conocimiento, una conferencia, y nadie le hizo caso, y luego volvió a presentarla años después, pero esta vez ya todo con terno, más académico, lo mismo, y esta vez sí se aceptó. Lo mismo sucede con el estilo APA. Al tener un conjunto de requerimientos y formatos específicos, la comunicación se vuelve a volver más asequible hacia todos. Y así va a poder contribuir al conocimiento de lo que es lo que se busca que haga la universidad, generar conocimiento útil para la sociedad. Entonces, ahí entra el APA, porque uniformiza los formatos, los criterios para esa finalidad. Entonces, si lo ven el APA de esa forma como una herramienta para poder comunicar y generar soluciones, creo que vamos a comenzar a cambiar un poco el paradigma de que APA es una cadena, APA es feo, APA no sirve, tengo que aprenderlo para poder graduarme y de ahí ya me dedico a otras cosas. No, el APA sirve para este tipo de cuestiones, sirve para la sociedad. Creo que ese cambio de paradigma tenemos que comenzar a pensarlo para poder repensar lo que viene a ser el APA. Bien, ahora vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, el objetivo de esta conferencia es que conozcan las características del formato APA y algunas cuestiones generales. Abordar todo el libro, como ven que es como 400 hojas, es muy difícil, es imposible, no se podría hacer, porque tiene cosas demasiado específicas, demasiado particulares. Solo para comentarles ese nivel de particularidad que tiene. Para citar, dice elementos numerados de un libro, hay que ver si son puntos, si son palabras, si son expresiones o si son palabras y expresiones. Y cada uno se cita de una forma diferente. Pero esas cosas es muy
poco probable que lleguen a hacerlas, ¿no? Y así, hay muchas particularidades, muchas cosas únicas de cómo se tienen que citar y referenciar. Por eso vamos a ver cuestiones muy generales. Bien, quiero empezar con este tema, que es la conducta responsable en investigación. Como saben, ahora hay la tendencia de que todos los que se van a dedicar a la investigación tienen que postular ante el CONCITEC para llegar a ser RENACIT, ¿no? Para pertenecer al Registro Nacional de Investigadores, ahora es por niveles. Y una de las particularidades que tiene ahora este nuevo registro de investigadores es que los estudiantes de pregrado, estando en pregrado, pueden postular y lograr una categoría RENACIT. Antes no se podía, antes uno tenía que tener maestría, doctorado, investigaciones, proyectos I+D, patentes, artículos, asesoramiento de tesis y un montón de requisitos. Ahora no, ahora ustedes con un artículo, o bueno, 3 artículos publicados, depende en qué cortil, ya pueden postular a ser RENACIT. ¿Y qué beneficios les da ser RENACIT? Bueno, el primero, a manera de paréntesis, porque no es objetivo de la conferencia, es que van a tener acceso a fondos concursables para pasantías internacionales o investigaciones financiadas por parte del Estado o de otras organizaciones. Por otro lado, van a tener más puntos cuando quieran dedicarse a lo que es la investigación, ¿no? Porque ahora es un requisito. Ahora todos los docentes tienen que estar en RENACIT. O deben postular por lo menos en los próximos 4 o 5 años, porque probablemente la ley cambie, ¿no? Y hay un curso obligatorio que se llama justamente así, la conducta responsable de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, que cuando crean su perfil de CTB Vitae, ahí dice, quieren postular, entonces uno de los requisitos es haber llevado ese curso. El curso dura como unas 10 horas, es virtual, y le dan un conjunto de lineamientos. Es más, variado de lo que les voy a hablar ahora, lo he sacado de ahí, porque creo que es necesario que lo conozcan y lo puedan internalizar. El curso, yo les recomiendo, es bonito, no es difícil, y le comienzan a dar orientaciones de por qué es importante la ética en la investigación. Y una de esas cuestiones de la ética es el plagio. Bien, la integridad científica es un conjunto de principios, valores, prácticas profesionales que ayudan a asegurar el proceso de investigación se produzca de manera honesta, precisa, justamente pensando en las investigaciones, no necesariamente en investigaciones que tengan que ver con el uso de animales o personas, sino una cuestión ética propia de lo que es estar en la universidad, lo que significa ser universitario. Hay una preocupación muy grande en el mundo por el plagio, y ya está llegando a niveles que está pasando el ámbito académico y llegando a nivel profesional, político y social. Aquí tenemos uno de los casos más conocidos y sonados en el mundo, que fue de Franziska Griffer. Ella fue una ministra alemana que se encontró que su tesis doctoral había plagiado. En Alemania hubo toda una campaña bastante fuerte, claro, quizás no hayan escuchado mucho de ella porque era en el ámbito de Alemania, ¿no? Pero en la comunidad científica sí fue una repercusión bastante fuerte. Fue tanta la presión mediática del plagio que había cometido de su tesis doctoral que tuvo que renunciar. Renunció al cargo. En el caso de Karl Theodor Gutenberg, que también fue otro ministro alemán, el caso fue mucho peor, porque no solamente había plagiado, sino que había robado a sus estudiantes los trabajos como profesor, los había presentado como suyos y con eso había hecho su tesis doctoral. En el caso de Karl Theodor Gutenberg, lo que sucedió es que no solamente tuvo que renunciar al cargo, sino que la universidad le quitó el título universitario, porque lo que había cometido una falta ética bastante grave, y un docente universitario que cometa ese tipo de acciones merecía un castigo ejemplar, ¿no? En nuestro contexto no sucede eso, ¿no? Sabemos que el presidente había plagiado su tesis, ¿no? Es más, yo conseguí la tesis y comencé a verificar y sí, pues efectivamente, ¿no? Había plagio evidente. Pero ese es otro tema, ya más político. En nuestro país también ha habido algunas condenas bastante ejemplares de lo que significa el plagio. El más conocido es César Acuña y Alfredo Bryce, ¿no? Con las consecuencias
que ya conocemos, que no lo vamos a detallar, pero ya es conocido cómo el plagio es condenado a nivel político, a nivel social, pero no se está teniendo la fuerza, la incidencia que está teniendo en el extranjero, la actitud del plagio. Pero es cuestión de tiempo. Una asociación que tienen que entender, y es más, justamente hace un rato estaba leyendo el libro de APA, lo he leído varias veces, pero siempre encuentro cosas nuevas. Aquí en los bordecitos dice, fotocopiar sin autorización es un delito. El plagio en la comunidad académica lo están viendo como un delito con consecuencias penales y con una serie de implicancias que pueden llevar a las personas a tener cárcel. Entonces, si se hace esa asociación plagio igual cárcel, entonces, se cree de que las personas, los estudiantes van a comenzar a tomar mayor conciencia de por qué condenar el plagio en todo nivel. Bueno, ahí está César Acuña y Alfredo Brais. ¿Qué es el plagio? Bueno, el plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento. Y aquí la idea central es que el plagio toma ideas que no son nuestras y las hace pasar como si fuesen nuestras. El plagio es como robar. Por eso las normas APA le da tanta importancia, tanta énfasis a que el plagio es una actitud que se debe evitar de todo tipo de formas. Entonces, el plagio lo que está haciendo es retrasar el conocimiento científico, porque impide que los autores reconozcan y vean cuál ha sido la fuente original, porque a veces uno quiere leer la fuente original, así como cuando uno ve la película y dice, ahora quiero leer el libro para ver si es igual o no, igual sucede con el plagio. Impide que el autor, el lector, pueda encontrar en la fuente original. Y va a creer que es de quien está leyendo, pero puede que la haya robado. Este es lo que dice las normas APA sobre el plagio, ¿no? El plagio es el acto de presentar ideas, imágenes de otros autores, justamente lo que decía, ¿no? Que niega a los autores encontrar la fuente original. Por eso el plagio tiene tanto énfasis en las normas APA. No citar la fuente utilizada es plagio. Si yo tomo un texto que no me pertenece o lo he encontrado en internet, probablemente si lo he encontrado en internet debe tener algún tipo de autoría y puedo citarlo y recuperarlo, es plagio. Por ejemplo, esta es una definición de lo que es el SARS de la OMS. Si no estoy citando acá la fuente porque no veo el OMS, las siglas, entonces es plagio. No citar es plagio. Citar de forma incorrecta, me equivoqué. Ponerle la coma o una tilde o el nombre del autor, lo puse mal, me equivoqué una letra del apellido, ese tipo de cuestiones también es plagio, porque el lector, no va a encontrar esa fuente original. Entonces, eso también se considera plagio. Citar de forma incorrecta, ¿no? Y justamente aquí lo puse, ¿no? Entre comillas, porque acuérdense que las normas APA, eso ya lo vamos a ver también ya al detalle. Las citas directas de más de 40 palabras van fuera del párrafo, 5 comillas, sin cursiva y con una sangría de 1.27 centímetros, ¿no? Y es más, aquí, ¿qué faltaría? Faltaría el número de página o el número de párrafo si es lo encontrado de internet. Entonces, citar de forma incorrecta es plagio. ¿Qué otras formas de plagio existen? Bueno, tenemos la que se está usando bastante ahora, que es la de encuentran una tesis en chino, la traducen al inglés, luego la traducen al español y ya, ahora es mío, este texto es mío, no tengo que referenciar. Si traducir en otros idiomas y presentarlo como propio, también es plagio. Claro que los softwares de detección de plagio como Turnitin no lo va a detectar, porque a ese nivel no llegan, pero es cuestión de tiempo. Hasta hace unos meses, una forma como tenían algunos estudiantes de engañar al Turnitin era ponían el texto en una página, pero como imagen, una imagen con letra blanca, fondo blanco, letra negra, y uno leía y parecía que es texto, pero no era texto, era una imagen.
Eso lo presentaban hojas de tesis así para engañar al Turnitin, y el Turnitin daba reportes de originalidad de que no había plagio. Pero ¿qué ha pasado ahora? De que ahora, así como perfeccionan las técnicas de engañar a los programas, los programas también se perfeccionan y ahora sí lo detectan. Ahora, porque ya tienen un OSR, ¿no? Que es esos programas que usan los celulares para reconocer las imágenes y buscarlas en Internet, igualito, va mejorando. Y es cuestión de tiempo para que comiencen a mejorar. Ahora, mucho más que ahora salió el chat GPT y todo ese tipo de cuestiones de que ya permiten inteligencias artificiales, ¿no? Lo mismo sucede. Entonces, traducir en otros idiomas es plagio. O sea, he visto bastantes estudiantes que, es más, agarran textos en inglés, los traducían al español y los ponían como suyos. Y no los referenciaban. Y ahí sucede dos cosas. De que uno siente y lee que la redacción no es la misma de todo el texto, porque hay una forma literal de escribir que uno tiene, pero cuando copia de otro autor, se siente en la redacción. Eso es algo que sucedía, por ejemplo, en la tesis del presidente Castillo. Había párrafos que tenían un estilo de redacción y otro que tenía otro estilo de redacción completamente diferente. Y se sentía en el texto. Y los revisores, los docentes, por la experiencia ya saben, ¿no? Se dan cuenta en qué momento uno está tomando textos de otros, ¿no? Armando textos. Ese es el problema. Y otro problema es que la forma de acreditar las fuentes varía. También se siente. Otras formas, reproducir tablas o figuras sin citar. Y este es algo que se está usando bastante y al menos en las revistas científicas sí se está haciendo un seguimiento y están poniendo sanciones a algunos autores por copiarse gráficos. Copiar un gráfico que ya existía y adaptarlo o ponerlo, a ver un momento, o ponerlo dentro del texto. Por eso siempre hay que referenciar gráficos, figuras, infografías y sobre todo fotografías que tienen derechos de autor. Bien, esta es una imagen de lo que es el Turnitin, el sistema de detección de plagio, cómo detectan, ¿no? ¿Qué factores inciden en el plagio? Bueno, lo primero, y es lo que falta tanto en nuestra sociedad como en las aulas universitarias, es que hay una educación muy tardía en lo que es integridad científica. La integridad científica no solamente está referida a seguir los protocolos o que las personas cuando se vaya a experimentar con ellas no sufran o se mantengan anónimos sus datos, sino lo que a ustedes directamente les afecta de la integridad científica es el plagio. Entonces tienen que ser conscientes de que el plagio es una actitud que atenta contra el propio conocimiento que uno va a generar, contra el aporte significativo que van a dar a la sociedad. Ausencia de normas claras y ambigüedad. Eso también existe. Muchas universidades no tienen algunos protocolos o formas de cómo enseñar a los estudiantes a combatir el plagio y cómo esta actitud no es buena, cómo genera problemas. Una sociedad permisiva, eso también, en todo nivel tenemos esa sociedad permisiva que permite el plagio, no pasa nada. Y bueno, hay una serie de creencias y actitudes que algunos estudiantes realizan cuando cometen el plagio. La ausencia de procesos institucionales, también algunas universidades no tienen un proceso de cómo sancionar a los alumnos que están plagiando. Definiciones poco claras de lo que constituye la investigación, también es otro factor que incide. Tipos de plagio, tenemos el plagio de ideas, el plagio de textos y el plagio de figuras. Y esta imagen es curiosa, es también graciosa, esta es de American Dad y el otro es de Padre de Familia, de una serie de Estados Unidos, y es graciosa porque uno era el plagio y otro era el plagio del plagio, ¿no? O sea, copió el plagio de otro plagio. Era, claro, en el caso de Padre de Familia lo hizo porque era una forma de burlarse, ¿no? Porque siempre se burlan, así como los Simpsons que se burlan de todo, en este caso se burlan del plagio del plagio. Pero también es plagio, el plagio no deja de ser plagio. El plagio de ideas es el más común, el que más se conoce, ¿no? Es la apropiación de ideas, de explicaciones, de teorías, de hipótesis, de definiciones de otros autores. Y lo hacen de forma completa, parcial o con modificaciones.
A veces uno asume y cree que por hacerle ciertas modificaciones a un texto, ese texto ya es mío, entonces no tengo que citar, no tengo que referenciar. Eso no es correcto, porque apropiarse de otro texto es querer engañar al lector. Algo como lo que decía Albert Einstein, llegué a ser lo que soy porque me senté en el hombro de los gigantes. Ese hombro de los gigantes eran las otras teorías de la gravedad, las teorías que otros autores habían creado, y bajo ese pilar, él creó su teoría de la relatividad. Igual es aquí, no podemos apropiarnos de ideas que no nos pertenecen, y es más, eso le da más fuerza, le da una mejor interpretación al texto que han creado. Por eso es importante tener varias referencias, porque uno, y claro, el revisor lo va a leer y va a ver que, sí, efectivamente, este texto, este estudiante ha leído, ha investigado, tiene muy buenos antecedentes, tiene bastantes datos, bastantes referencias, entonces demuestra, evidencia de que está hablando con autoridad. Esa es la importancia de las citas, le da autoridad a los textos. ¿Cómo se evita el plagio de ideas? Bueno, citando la fuente siempre que haya que reconocer la autoría. Y acá les dejo un pequeño tip. ¿En qué momento se debe utilizar las citas? Porque he visto trabajos de tesis en los que citan, no diría cualquier cosa, pero citan cuestiones que no son relevantes para la investigación. Una cita se trae a un texto cuando van a exponer una definición que les ha parecido muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de innovación. Entonces, innovación, leo a Joseph Schumpeter, ¿no? el economista alemán que creó la palabra innovación en 1954. Y él tiene una forma de definir la innovación que es bastante usada en la actualidad, bastante, muy bien concebida esa definición. Esa definición, si me parece brillante y vale la pena, la voy a traer, pero de forma como cita. Por eso, lo que se cita son teorías, hipótesis, conclusiones o definiciones que a ustedes les parezca que son muy relevantes. En esas ocasiones se cita. Bueno, y el plagio de ideas es cuando se copian las ideas, ¿no? de otros autores. El plagio de textos es lo que más se usa, es copiar literalmente, copian y pegan, sin entrecomillar, sin citas. Y esto es lo que detectan los programas de antiplagio, detectan de dónde lo han sacado y exactamente de qué parte lo han sacado. Y como tienen bases de datos tan amplias, tan grandes, entonces es muy fácil como tiene ese proceso de detectar. Es copiar parcialmente sin citar. ¿Cómo se evita? Citando la fuente. Todos lo van a encontrar de esta forma, citando la fuente. Siempre hay que reconocer la autoría y el aporte de otros autores. Esta es una imagen bastante interesante. Es de un artista que se llama Ángel Boligán, el artista argentino se llama Ángel Boligán, que mandó una carta pública abierta, un artista colombiano. Este es el dibujo original que publicó en el año 2008, y en la revista Caretas, otro artista de la revista Caretas de Perú copió la imagen, ¿no? Es el plagio de figuras. No es muy común, pero sí se da. Como pueden ver, es evidente el plagio, ¿no? de la idea, porque lo que uno plagia o copia es la idea central. En este caso era un niño sentado en el regazo de un anciano, y en la cabeza del anciano hay como que ideas que salen de lo que está probablemente contándole al niño. Igual es aquí, el anciano con las ideas, y hasta el niño está con su gorrito, ¿no? Con una hélice. Aquí igual, era casi igual, era un plagio evidente. Ángel Boligán pudo demandarlo internacionalmente a este artista peruano, pero no lo hizo. Lo que hizo es una carta pública que me gustaría leerla completa, porque la definición y la fuerza con lo que le dice me parece realmente muy contundente, ¿no? Dice: quiero que sepas que me indigna el plagio de cualquier forma y a cualquier persona. No me siento maltratado, ni hurtado, ni engañado personalmente. Creo que un plagio de esta magnitud nos ofende a todos. Ya debes haberte dado cuenta que el único que se ha hecho daño eres tú mismo. Eres el único que está pagando las consecuencias, y la única retribución que te exijo es esa: no caer nuevamente en esta práctica equivocada, y espero que este caso no suene más como gremio
y cerremos filas ante el oportunismo y la mediocridad. A mí me parece realmente contundente la carta pública que le mandó esto, y lo publicó en varios diarios de Colombia, ¿no? Condenando el plagio. El plagio atrasa, el plagio imposibilita, el plagio es una actitud que debemos desterrarla de todo tipo de formas, porque no es acorde, no va acorde con la intención que uno tiene de estar en la universidad. Esta es una parte del discurso de Marcial Rubio, el que llegó a ser el rector de la Universidad Católica del Pontificio del Perú. Y bueno, con esto finalizamos esta primera parte, ¿no? Casi al final de la inauguración del año académico del 2016 dijo: todos debemos evitar y combatir el plagio porque es equivalentes a negarnos a pensar por nosotros mismos, porque es una actitud que retrasa el progreso del conocimiento de la humanidad, porque con eso se niega la esencia misma del trabajo universitario y porque es profundamente inmoral. Bueno, con esa frase terminó ese discurso, ¿no? Y es más, por eso lo cito, porque no me pertenece esa idea. Quiero que se lleven esa idea, ¿no? De que el plagio retrasa el conocimiento, el plagio es inmoral, el plagio impide a la ciencia seguir creciendo. Y vamos a continuar con esta parte. Estamos con otras formas de autoplagio. Este fue un caso bastante sonado, fue de un caso de una tesis doctoral. No es muy conocido, pero sí se da y también tiene la misma condena, que es el autoplagio. Pero de todas las otras formas, uno de los más sensibles y hasta cierto punto que está teniendo consecuencias ya penales es el autoplagio. Uno considera, bueno, se entiende, el autoplagio es copiarse a sí mismo. El problema que sucede con el autoplagio, además de que tiene la finalidad y la esencia de engañar al lector, porque se presentan ideas que son propias del propio autor, el problema es que cuando uno publica en revistas, sobre todo en revistas científicas, los derechos de autor, los derechos de autor siempre nos van a pertenecer a nosotros, ¿no? Porque es algo que los derechos de autor son inalienables según la Constitución. Pero los derechos de publicación no nos pertenecen. Los derechos de publicación le pertenecen a la editora, a la empresa, o en este caso a la editorial, mejor dicho, ese es el nombre. La editorial tiene los derechos de publicación de esa obra. ¿Y qué sucede cuando uno hace el autoplagio? Está violando derechos de propiedad. O sea, los derechos de publicación le pertenecen a esa editora, pero los derechos de autor me pertenecen a mí. Y si estoy citando texto, claro, es mi texto, pero no estoy indicando que ese es mi texto. Lo que estoy haciendo es atentar contra los derechos de la editorial. Por eso, inflige derechos de propiedad intelectual, ya que nosotros cedemos los derechos de publicación, porque no tenemos los recursos ni tampoco a veces el interés de crear una editorial. Los derechos de publicación le pertenecen a esa editorial. Y si yo cito un texto que es mío como autoplagio, o sea, estoy citando y no estoy reconociendo la autoría, entonces estoy violando esos derechos y la editorial perfectamente puede demandarme y denunciarme y ganar el caso. Porque los derechos de publicación de esas ideas, de ese texto, le pertenecen a esa otra editorial. Eso es lo que sucedió con la tesis doctoral de Errejón, ¿no? Él se autoplagió 200 párrafos, no, 200 párrafos, sí, eran 200 párrafos. Eran casi como unas 20, 30 hojas que se había autoplagiado de su tesis doctoral, de otra tesis doctoral del mismo, ¿no? Y de otros artículos, o sea, se autoplagió de todo lo que podía. Y ese es un problema que puede tener consecuencias penales. Y no es muy conocido, ¿no? Y no está mal autocitarse. Si ustedes tienen un texto que han llegado a una conclusión bastante interesante, entonces es válido poder autocitarse. Hay un investigador que se llama Norberto Bobbio, es un politólogo. ¿Saben cuántos artículos ha escrito en su vida?
A ver, digan un número aproximado para que vean cuánto es escrito. ¿Alguien? ¿Algún número? Erich, quizás. Más. Un poco más. 16.000 artículos se escribió en su vida. Y cuando, bueno, ya es mayor, ya casi tiene 90. Tiene 16.000 artículos y no sé cuántos libros. Y cuando uno lee sus textos, todo es autocita. Él se autocita, se autocita, se autocita. Porque ha escrito tanto sobre lo que es política, sociología política y cosas así, de que él como que no se vale mucho de otros autores, porque todos sus textos son autocita, 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 autocita. Y está bien, no está mal, porque está reconociendo que él ha escrito bastante y tiene varias ideas en varios aspectos. Alguien que hace también lo mismo es Rita Segato, que es una investigadora feminista argentina. En sus libros, ella se autocita, no tiene ninguna otra cita, todo es autocita. Y de sus trabajos, porque ha escrito tanto sobre ese tema que lo conoce. Y es válido y está correcto autocitarse. ¿Cómo se evita el plagio? Bueno, el documento nuevo, el nuevo documento debe ser algo nuevo, incorporar un mínimo del trabajo previo, colocar el párrafo citado y colocar las ideas de la forma parentética o narrativa. En otras palabras, ¿cómo se evita lo que viene a ser el autoplagio? Con citas. Hay que citarse. Y está bien citarse. Otras formas de plagio. Bueno, tenemos la que es el resumir y refrasear, la que se cree que cambiando los adjetivos, los verbos, o poniendo en esas páginas que generan parafraseos, hay páginas, parafraseo.com, ponen el texto y le cambian los verbos, los adjetivos, los sustantivos, los artículos incluso. Y uno dice, ahora sí, este texto es mío. No, ese no es tuyo, es del autor, porque la esencia de lo que viene a ser el parafraseo es conservar la idea original, la explicación original que tiene. Esa es la máxima finalidad que tiene el refraseo. No es evitar el turnitin. Como un estudiante me dijo, no, yo refraseo todo porque quiero evitar turnitin. No, esa no es la idea. La idea del refraseo es que se conserve la idea, la explicación. Pueden cambiarla, se puede hacer de varias formas, pero la idea es esa, ¿no? Que se conserve esa idea. ¿Cuáles son los riesgos de refrasear? Se puede cambiar la idea original, lo que les decía, ¿no? Si la intención es conservar la idea, al hacer un refraseo, al cambiar las palabras, los verbos, se puede perder esa idea original. Pero uno llega a decir, y es lo que me dijeron una vez, pero si se cambia la idea original, entonces ya me pertenece. Te pertenece de forma parcial, pero ¿en base a qué has creado esa idea? En base a otro texto. Lo has modificado tanto que ya no es lo mismo. Pero, y al modificarlo tanto, estás negando toda esa explicación y conjunto de reflexiones que hizo ese autor para crear ese texto. Entonces, estás negando al lector la posibilidad de acceder a ese texto original, ¿no? Se puede copiar la idea, se puede llegar a pensar que no se debe citar. Y eso es lo que se piensa, ¿no? Que no se debe citar porque ya lo he cambiado tanto, lo he distorsionado tanto que ya es otra cosa nueva. No es así. ¿Qué se debe citar? Bueno, fuentes verificables, hallazgos, artículos, libros, capítulos, resúmenes de congresos, etc. Ahora, hay un apartado en el libro de las normas APA que menciona que también se puede citar hasta conversaciones personales, pero se hacen dentro del párrafo. Digamos, yo estoy hablando con mi asesor y mi asesor me da una explicación que me pareció interesantísima. Eso no lo puedo citar ni referenciar porque el lector no va a encontrar la explicación, porque no la grabé tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo se cita esa conversación personal? Hay una forma en APA cómo se puede referenciar, pero la referencia se hace ahí mismo, en el párrafo, no va a haber en la lista de referencias. Se pone conversación personal con mi profesor tantos, tal fecha, punto, suficiente. Si quieren mantener la autoría de esas ideas a la persona, ¿no? Y es más, pueden hablar con su hermano, con su amigo, con cualquier persona, y si les da esa explicación, y ustedes
tienen la ética de reconocer esa autoría que es de otra persona, lo referencian ahí mismo. No va a haber una lista, porque nadie va a poder acceder a esa conversación, porque ni siquiera la grabaron. En APA permite eso. Hasta correos personales se pueden referenciar, pero son ahí mismo, en el párrafo, no en la lista de referencias, porque nadie va a acceder a su correo. Y tampoco van a publicar la conversación y le van a subir a un URL y luego ponerla, ¿no? Tampoco. Pero APA permite eso, las referencias personales dentro del párrafo. Los textos originales, y es lo que mencionó el profesor, el 50% de las referencias deben ser de los últimos 5 años, justamente para ver hasta dónde se ha investigado esa definición, pero no todo debe ser de los últimos 5 años, porque hay definiciones, conceptos que van a trascender y van a perdurar en el tiempo. Considerar referencias de trabajos nacionales, citar artículos que hayan sido leídos en su integridad, eso es recomendable. Llegué a tener un estudiante que había referenciado artículos que no había leído en su totalidad, y tuvo la mala suerte de que yo sí los había leído en su totalidad. Y digo mala suerte porque él referenciaba ese artículo con algunas conclusiones, ideas de lo que solo aparece en el astra. Pero como yo sí había leído ese artículo, porque era un tema de innovación que me gusta y conozco, sabía que las conclusiones que había colocado, copiándose solo el abstract, no eran suficientes ni totales, porque había otras reflexiones más interesantes dentro del artículo. Entonces, cuando le dije que lo lea completamente, dijo, sí, me había equivocado, ¿no? Estas conclusiones que había puesto no eran tan precisas como yo creía. Por eso es bueno que lean en su integridad. Y así van a encontrar varias cuestiones dentro del artículo, cómo usa la metodología, cuáles son sus alcances, las conclusiones más importantes. Y otra recomendación es que siempre se redacte en tercera persona. Las investigaciones se redactan en tercera persona y en plural, y en pasado, ¿no? En pasado, justamente para evitar algunas expresiones del lenguaje coloquial. Por ejemplo, en una investigación no van a encontrar, o si lo encuentran, eso está mal. Yo hice la prueba en tal sitio, ¿no? Esa expresión yo hice no es correcta. La investigación se realizó en tal lugar y de tal forma. Por eso se redacta en tercera persona del plural y en pasado. Y en pasado porque no se está haciendo en ese momento. Y algunos redactan en presente participio todavía. Yo estaba haciendo la investigación en tal lugar. No, pues esa no es una forma correcta académica de escribir ni acreditar las fuentes. Bueno, esto ya lo vimos sobre el plagio. El plagio revela una falta de integridad científica. Ven, este es sobre permisos para citar. Esto lo vamos a pasar rápido. No es tampoco finalidad ver todas estas cuestiones legales, pero nuestra legislación, lo importante de esto es que hay que tener algunos permisos especiales para publicar algunos datos y algunas informaciones. Muchos autores permiten la reproducción de textos, imágenes, tablets sin obtener permiso, pero siempre con fines que sean investigativos, no con fines comerciales. Es una acepción que existe, ¿no? Con fines educativos y no comerciales. Existen diferentes tipos de derechos de autor. Tenemos el copyright, que es conocido, que es la C, el Creative Commons, la doble C, lo que pertenece a dominio público y lo que es sin copyright. En el caso de lo que es sin copyright o sin derechos de autor, ahí podemos encontrar la Biblia, ¿no? Puedo citar a la Biblia, claro, siempre acreditando la fuente, pero no tiene autor, ¿no? O sea, porque es de dominio público. Esto vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esto es un resumen, ¿no? El copyright es la obra se mira y no se toca, el Creative Commons es la obra se mira y se toca hasta donde el autor deje, porque tienen algunas excepciones muy particulares el uso de lo que viene a ser el Creative Commons, y el dominio público y la obra se mira, se toca a discreción. Ahora, en nuestra legislación y en todas las legislaciones del mundo existe lo que se conoce como el uso justo.
En todas las publicaciones encontramos todos los derechos reservados, que se prohíbe la reproducción total o parcial de la obra y estos tipos de documentos. Existen expresiones esas expresiones indican que el libro está protegido, ¿no?, contra los derechos de autor. Y lo que viene a ser el uso justo es un criterio desarrollado por el derecho, pero el derecho internacional, no solamente el derecho peruano, el derecho internacional, que dice que se permite el uso limitado del material sin pedir ni solicitar permiso al autor. Esto se conoce como el uso justo, solo para fines académicos, informativos, sin fines de lucro. Vamos a ver qué dice la legislación. Tenemos la Ley sobre Derechos de Autor, el Decreto Legislativo 822, el artículo 1 y el artículo 44, que es el que queremos ver. ¿Qué dice el artículo 44? Está permitido realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración citas de obra lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre y el autor y la fuente. Aquí lo que resalta es que sean lícitamente divulgadas. Cuando hace unos 2 años salió el libro de Carlos Paredes, El perfil del lagarto, antes de que salga el libro, comenzó a circular por redes sociales, ¿no?, el PDF. Nadie sabe cómo se filtró, ¿no? Probablemente la editorial, alguien de ahí lo filtró en redes sociales. Esa divulgación que se dio de su libro, antes de que se haga publicado y presentado de forma oficial, no era lícito. O sea, no es una distribución lícita, es una distribución ilegal. Que el autor, si alguien habría citado o reproducido su libro, él perfectamente habría podido demandarlo, porque no fue una obra lícitamente divulgada. Bien, este es un caso bastante curioso que pasó hace unos años. Y es más, este caso se ha resuelto hace 3 años recién. Pasó en el 2011, si no me equivoco. De que era un mono que estaba en África. El fotógrafo llamado David Steyler, claro, ahí está, 2011, dejó su cámara, se fue y cuando vino encontró un selfie. El mono se agarró la cámara y se tomó una foto. Entonces el mono se llamaba Naruto, el famoso mono Naruto. Entonces el fotógrafo comenzó a publicar esta foto, esta misma foto, en National Geographic y en varias revistas, y comenzó a ganar mucho dinero por esa foto. Lo puso hay todas esas plataformas de fotos para fotógrafos, y comenzó a ganar mucho dinero con esta foto. Lo que sucede es que PETA, que es una organización de protección a los animales, lo demandó, diciéndole que la foto no le pertenecía a él, le pertenecía al mono. Entonces, y tenía que pagarle regalías al mono. Entonces, este caso inició en el año 2012. Recién en el año 2018, el Tribunal de Estados Unidos sacó una sentencia diciendo de que los derechos de autor no pueden ser aplicados a un simio. Claro, el mono lo tomó, pero con la cámara de él. Y lo que pedía PETA es que le dé el 25% de las ganancias de la venta de la foto. Al final, el fotógrafo lo que hizo es donar bananos y una hectárea bastante grande en África para que el mono pueda vivir. Pero aquí empezó, y es un caso bastante interesante, se llama, bueno, los casos en Estados Unidos son el nombre de los implicados y el año, ¿no? Era David Steyler versus Naruto. Así es el nombre del caso. Pero resulta bastante interesante cuáles son los fundamentos jurídicos que utilizan para determinar de a quién le pertenecía la foto, ¿no? Y quién era el que sale, ¿no? Y la sentencia es muy, muy interesante. Pero la idea es eso, ¿no? De los derechos de autor, a quién le pertenecen. Entonces, en este caso, no le pertenece al mundo porque no era consciente de lo que había realizado. Y todavía sale sonriendo en el selfie que se tomó. Pero es importante saber a quién se beneficia por esa fotografía. Sí, profesor. Por ejemplo, yo puedo estar en una empresa, trabajar, o con mis alumnos, ¿no? Con alumnos.
Y él toma una foto como evidencia del trabajo o de una máquina que está operando. ¿Qué pasa con ese derecho de autor? ¿Qué podría suceder? ¿La empresa podría hacerle algún problema al estudiante? Depende si el estudiante tiene algún tipo de relación laboral con esa empresa o si ha estado realizando ese trabajo dentro, digamos, si ha sido contratado, si lo ha realizado en su horario de trabajo, sí le pertenece a la empresa, ¿no? Porque cuando uno está en una cuestión laboral, todo lo que hace dentro de ese espacio, en esa hora de trabajo, le pertenece a la empresa. En el caso, por ejemplo, los chicos salen a trabajar, ¿sí? Hacen su práctica, están haciendo su, qué sé yo, Sus moldes. se toma una foto de evidencia. Podría hacer algo la persona que le está haciendo el tratamiento, porque el alumno no. Bueno, legalmente sí. Por eso cuando se hacen eventos con niños o con personas, se pide permiso. Sí, siempre se pide el permiso. Y también se tiene que informar para qué se va a usar, ¿no? Porque puede que le tomen la foto, le pide permiso, pero no le dicen que van a sacar su cara ahí en folders y en publicidad, ¿no? Eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y todo ese tipo de cuestiones, es buena la pregunta, forma parte de lo que es los derechos de autor. Me parece que había una pregunta de los que están conectados en el chat. Bien, ¿hasta esta parte hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Porque todavía tenemos otros. Bien, vamos a ver un pequeño Kahoot. ¿Todos saben usar Kahoot? ¿Han usado Kahoot? Levanten la mano, por favor, quienes hayan usado alguna vez Kahoot. Ya. Bien, el Kahoot es un sistema de calificación de las aulas. Es bastante fácil. Un momento, quiero ver aquí. Permise. A ver. No puedo ver bien acá. Creo que lo cerraron. Bien, vamos a hacer uno de prueba con sus celulares conectados a internet. Hay una señal de Wi-Fi que se llama investigación. Aquí, y la clave es investigación. Esperemos que sí. Solo entran a Kahoot, ponen en Google Kahoot, así como dice, y les va a pedir colocar un código. Bien, vamos a poner, les va a pedir poner este código, el 132-665. Vamos a hacer uno de prueba, solo ponen su nombre. Es bastante simple. Vamos a probar. Bueno, ahí están los que están conectándose. Rocío, Naila, Noeli. A ver, solo ponen el código. Aristides, Nilton. Este Kahoot es uno de prueba. El siguiente va a ser para ver si han entendido algunos de los conceptos que hemos visto el día de hoy. Antonella, ya van 13 personas conectadas. Ahora voy a pasarlo también por el Zoom. Un momento. Bien, están las personas que nos siguen desde Zoom también pueden colocar el código desde su celular conectado a internet. Entran a Kahoot y les va a pedir colocar ese código. ¿Sí? ¿No está conectando? En un momento.
A ver, debe haber otra red de Wi-Fi que haya investigación. No, que esté libre. Y entonces te conectan, ya vamos a empezar. Este es uno de prueba para que se familiaricen con este sistema. Es para saber también si han entendido uno de los conceptos. Aquí están todos los participantes. Bueno, le sale un cada uno. ¿Ya están todos conectados? Ahí está. El Remo, Ocupé, Bet, están conectados. Muy bien, vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí vamos. Ya, ese es uno de prueba. No es el que quiero hacerles. Ese es tipo quiz. Tienen que marcar en su pantalla, les va a salir los colores. ¿Dónde está la sede principal de la Universidad San Martín de Porres? Entonces, en sus pantallas les va a salir los colores y los símbolos. Solo tienen que marcar lo que les sale. Y vamos a ver si saben dónde están. Bien, entonces 18 marcado correcto. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Ya, bueno, su compañera Noeli está en primer puesto, ha marcado más rápido. Noeli, ¿dónde está aquí? Está Noeli. Noeli. Ahora pasamos a la siguiente. Este es de verdadero o falso. La Universidad San Martín de Porres cuenta con la carrera profesional de odontología. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver, quedan 10 segundos todavía. 17 respuestas. Bien, las otras preguntas son relacionadas a lo que hemos visto el día de hoy. Bien, entonces ha marcado correcto. Ahora vamos a ver el podio. En tercer puesto está Brian. Noel en segundo lugar. En primer lugar, Evelyn está en primer lugar. Ya, muy bien. Han entendido cómo funciona. Ahora, el siguiente Kahoot les voy a hacer es sobre los temas que hemos visto el día de hoy. Es para poder completar la idea de lo que se ha visto. Entonces ya saben cómo funciona este sistema. El código de... no, ahora este es uno nuevo. Estoy creando un código. El código del nuevo Kahoot es 586 40 23. Este es el nuevo código. Las preguntas van a estar relacionadas a las cosas que hemos visto el día de hoy. Ya están entrando. Y hay 8 participantes hasta ahora. Hay 17. 18. 19. Bien, entonces vamos a iniciar. 3, 2, 1. Y ahí va. Recuerden que esta sesión va a ser 4 viernes. Elección múltiple. ¿Qué tipos de plagio existen? Ahí tienen que marcar varias. No, es que no tenemos más. Bien. Ahí tenemos que 20 marcado. Ya, vamos a ver. Bien.
En primer lugar, Noeli, Gaby, Beth. Ahora pasamos a la siguiente. Es de verdadero o falso. El Creative Commons no permite reproducir y adaptar imágenes, textos o tablas. ¿Verdadero o falso? Creative Commons. Es uno de los tipos de derechos de autor. Bueno, sobre el Creative Commons, hay un proyecto interesante que hizo la banda Radiohead en el año 2006, no, 2007, si no me equivoco, que sacaron una canción libre para descarga y lo que querían es que la gente la remixiara. Entonces la gente la descargó y comenzó a grabarse a sí misma. Y luego combinaron todos los pedazos de remixeo de las canciones y crearon una sola canción. Bueno, era la misma canción, pero el video musical era diferente. Mezclaron casi como 24.000 fragmentos de personas que se autorremixaron. Y sacaron justamente bajo una licencia Creative Commons. También ese álbum lo pusieron a descarga libre, la gente pagaba lo que quería por ese álbum. Hay gente que pagaba 20 centavos, hay gente que pagaba $200. Y fue uno de los proyectos, uno de los primeros proyectos digitales a través de las licencias Creative Commons. Es un proyecto, una experiencia bastante interesante la que surgió con Radiohead, ¿no? Bien, Evelyn sigue arriba, Noeli, Beth, Melissa. Al final le sale como un reporte de las interacciones. Esta es otra pregunta. ¿El plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual, verdadero o falso? Esa al parecer sí estaba más sencilla. Bueno, dos personas han marcado que no. Bien. Vamos a hacer incidencia. Bueno, el plagio sí es una forma de apropiación de ideas, ¿no? Bueno, la idea es que entiendan que el plagio es una actitud que retrasa el conocimiento. Es algo que debemos desterrar de toda práctica universitaria. Vamos a ver, también vamos a ver quién ha marcado que no, para preguntar. Bien, entonces Evelyn otra vez ha ganado. Bien, entonces de esta forma concluimos con esta primera sesión. Como han visto, han sido bastante introductorios sobre lo que es el APA y algunas cuestiones bastante generales. Ya en las siguientes clases sí vamos a abordar temas mucho más de fondo y de cuestiones de cómo citar algunos tipos de elementos, cuestiones ya del formato, cuestiones más específicas. Recuerden que pueden invitar a sus amigos, a sus familiares para que puedan venir también a escuchar estas sesiones. Si no hay preguntas o comentarios, entonces damos por finalizada esta primera sesión. No sin antes agradecerles y recordarles que siempre la unidad de protección social está realizando bastantes actividades y también la unidad de responsabilidad social. Muy bien, gracias y nos vemos hasta la siguiente.